Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos los tocaran quedaron curados. Palabra del Señor. Vivimos en tiempos de que la Iglesia predica la misericordia. De hecho, el Papa Francisco insiste mucho en que la Iglesia es un hospital de enfermos y que debemos insistir en ser misericordiosos con todos, porque Dios es misericordia también. Pero hay un requerimiento para poder experimentar la misericordia de Dios. Primero veamos, misericordia significa sentir dolor por aquella persona. Misericordia viene del latín miseria, sentir dolor por la miseria de aquella persona. Pero no porque yo la veo, sino que por la persona que se arrepiente. Alguien que dice: he pecado, me duele haberle faltado a Dios y le pido perdón. Jamás Dios le va a rechazar este perdón, por muy negros que sean los pecados, porque el arrepentimiento es el requerimiento y la clave importante para la misericordia de Dios. Predicar una misericordia sin arrepentimiento es una prédica falsa. De hecho, no es misericordia. De hecho, estamos siendo hipócritas, estamos llevando a otros a perderse. Si ustedes se recuerdan, Jesús siempre le decía a los pecadores: nadie te condena, vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Esa es la fórmula de la misericordia. La historia que acabamos de escuchar del libro del profeta Jeremías es una historia muy bonita. Recuerden que estamos en los momentos que ya el pueblo de Israel había avanzado, llegado a la tierra prometida. Sin embargo, ellos, como que se les olvidó todo ese amor tan grande de Dios de haberlos liberado del faraón, y se volvieron infieles
Dios mandó a los profetas en el Antiguo Testamento para que recapacitaran y volvieran al redil, digamos. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, vemos los profetas Jeremías, Isaías, Zacarías, Ezequiel, en fin, todos los profetas. Y Dios hablaba por medio de ellos para que se arrepintieran. Sin embargo, el pecado tiene sus consecuencias. Todas nuestras acciones tienen sus consecuencias. Y dentro de toda esta maldad, porque la maldad existía después del faraón y todo eso, está el rey Nabucodonosor. Era un rey muy malo, que lo que quería era tener todo y explotaba a todas las personas. Entonces es el yugo que habla acá el profeta Jeremías y el profeta Jeconías. Ese yugo aparentemente de madera que tenía Jeremías. Los dos se proclamaban profetas, tanto Jeremías como Hananías. Sin embargo, Jeremías era el profeta de Dios y Hananías era un impostor. La situación era que el pueblo tenía ese dolor tan grande que estaba siendo oprimido por Nabucodonosor. Sin embargo, no se arrepentía. Sin embargo, seguía en sus propios caminos. Entonces Hananías les dice, no se preocupen, yo les hablo en nombre de Dios. Dios les va a quitar ese yugo y va a hacer todo como antes. Jeremías pensó que era cierto lo que él hablaba en nombre de Dios. Y le dice Jeremías, si hablas en nombre de Dios, entonces la verdad va a salir. ¿Verdad? Y aquí dice, siempre habrá profetas que predijeron a muchos países la guerra, el hambre, la peste. Y cuando un profeta predica la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías, ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, has roto un yugo de madera, pero lo sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos. He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor. Dios permitió ese dolor porque su pueblo no se arrepintió. Dios no los estaba castigando. Entonces este falso profeta estaba hablando en nombre de Dios. Y en vez de quitarles el yugo, les mandan un yugo peor. O sea que Dios le manda un yugo más fuerte. Recuerden que estos son símbolos. El yugo de hierro. O sea que el rey Nabucodonosor los exprimió más. ¿Y cómo era posible si Dios ya les había quitado el yugo de acuerdo al profeta Hananías? En fin, la historia, lo importante de todo esto es que si no nos arrepentimos de nuestras acciones, no vamos a tener misericordia de Dios. Sin embargo, cuidado con aquellos pastores que predican una misericordia sin arrepentimiento. Y eso va para todos nosotros, incluyéndome yo como sacerdote. Porque a la gente le gusta oír cosas bonitas y no le gusta que le digan la verdad, se ofenden. Ya, si ustedes se pueden dar cuenta, ya no oímos en las prédicas hablar de condenarse, hablar del infierno, hablar de Dios, del cielo. Todo parece que es bonito. No, señores. Si nosotros vivimos una vida de pecado, nos vamos a condenar y nos vamos para el infierno. Eso no ha cambiado y no hay por qué disfrazarlo. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que si nos arrepentimos y abrazamos al Señor y le pedimos perdón, obtenemos su salvación.
Si no queremos estar con Dios en esta tierra, mucho menos vamos a querer estar con Dios en la vida eterna, porque en la vida eterna no hay otra cosa que hacer más que alabar a Dios. Todo el día, así como los ángeles dicen en el libro de la Revelación, que decían, santo, santo, santo es el Señor. Eso es lo que vamos a pasar haciendo. Digo, vamos, ojalá que yo vaya para allá también. Aunque haga un alto por allá arriba, no hay problema. Para arriba hay stops, pero para abajo no lo hay. Entonces, cuidado con estos falsos profetas. Y ustedes, pueblo de Dios, es muy importante reconocer la verdad. Por eso digo que vivimos en tiempos de la misericordia. Incluso ahora se quiere disfrazar mucho. Eso no es así. El pecado es pecado y la virtud es virtud. No hay nada a medias. Lastimosamente vivimos en tiempos que lo que era pecado ahora es bueno y lo que era bueno ahora es malo. Pero nosotros como cristianos, como católicos, no nos podemos dejar engañar como estos profetas como Hananías, que hablan bonito, hablan de todo, de un mundo de virtudes y todo, pero no hablan de las consecuencias de nuestras acciones. Yo creo que hoy es un buen día, esta noche es un buen día para pedirle al Señor ese discernimiento de acuerdo a nuestras acciones. Tenemos la palabra de Dios que nos puede dirigir, porque alguien puede decir, yo no sabía. Bueno, aquí está la Biblia. Y es donde tú puedes realmente descubrir si tus acciones están en contra de Dios. El profeta Hananías pagó su mentira con la muerte, y no solo muerte física, sino que muerte espiritual. Porque puso en mal al Señor. Porque puso al Señor como un mentiroso. Porque la gente, el pueblo creyó que Dios les había quitado el yugo, sin embargo recibieron un yugo mayor. Vivimos también en tiempos que es necesario arrepentirnos. Pareciera que el mundo no experimenta absolutamente nada. Vemos lo que estamos sufriendo y seguimos viviendo una vida de pecado, una vida infiel, y la sociedad no cambia. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos dé ese tacto de la misericordia, ese amor de gozar alguna vez en el futuro a la diestra del Padre.